da mucho gusto saludar a todas las personas que están aquí esta mañana no tan fría como la que tuvimos el lunes, pero todavía un poco fresca, en nuestra querida unidad Xochimilco. Vamos a tener el día de hoy la sexta jornada conmemorativa por los 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Empezamos en Rectoría General, después estuvimos en las unidades en orden alfabético, primero Azcapotzalco, luego Coajimalpa, nos tocaba Iztapalapa, pero hubo ahí una catafixia, fuimos primero a Lerma, la semana pasada estuvimos en Iztapalapa y ahora en Xochimilco. Me da mucho gusto saludar en primer lugar al rector Francisco Javier Soria, y además me siento particularmente honrada de que ya a menos de un mes de que concluya su gestión, nos haga el honor de participar en esta ceremonia de inauguración. Me da mucho gusto también saludar al doctor Ayala, director de Ciencias Biológicas y de la Salud, a mi querida colega, la doctora María del Pilar Berrios, secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de Xochimilco, secretaria académica encargada de la dirección y contendiente por la dirección. Entonces tiene ahorita esa personalidad múltiple. Muchas gracias, Pilar, por hacerle un hueco a este espacio. Y me da mucho gusto también saludar a Yaritza, quien viene con la representación de la doctora Angélica Buendía, secretaria de la Unidad Xochimilco. Y la Defensoría es una oficina más bien pequeña. Somos nada más 10 personas. Tenemos mucho trabajo, ya después viene el área de quejas, ¿no? Ya sé a dónde ir a quejarme, pero lo que les quería decir es que de esas 10 personas que integramos la Defensoría, 5 hemos pasado por las aulas de la Unidad Xochimilco. Tenemos una egresada de comunicación, otra egresada de psicología social, una egresada del doctorado, que soy yo, en ciencias sociales, y hay otras 2 personas que actualmente están tomando cursos en Xochimilco. Entonces, decía el filósofo español Fernando Savater, si fuera un objeto, sería objetivo, pero resulta que soy sujeto. Así que este comentario me queda claro que es totalmente subjetivo, es un gusto estar aquí en Xochimilco. Les cuento un poco de la Defensoría, espero no extenderme demasiado, no más 2 horas, no extenderme demasiado para dar paso a nuestro conversatorio. 2015 fue un año muy importante para nuestra universidad en materia de derechos universitarios. En la sesión 378 del Colegio Académico se aprobó el reglamento de la Defensoría. Eso es lo que dentro de la Defensoría consideramos nuestra acta de nacimiento, nuestra carta de identidad, y por eso en 2025 estamos festejando 10 años. ¿Para qué una Defensoría de Derechos Universitarios? Los derechos universitarios son derechos humanos y eso significa que todas las personas que para bien o para mal pertenecemos a la raza humana, que eso es lo que nos hace humanos, tenemos un conjunto de prerrogativas que no se venden, no se compran, no se guardan. Ay, voy a dejar aquí mis derechos abajo del colchón para cuando los necesite. No, todas las personas tenemos un conjunto de derechos y los derechos se ejercen de manera cotidiana. Las universidades públicas no otorgan derechos, pero sí los reconocen. Entonces, por eso que en una universidad pública haya una Defensoría de Derechos Universitarios apunta a un esquema de consolidación democrática. Eso significa que esa universidad pública, ya voy a dejar de hablar en abstracto y voy a referirme a nuestra querida Casa Abierta al Tiempo, esa universidad le da un peso específico a la vigilancia del respeto a los derechos universitarios. La Defensoría de los Derechos Universitarios, que coloquialmente llamamos DDU, atiende a toda la comunidad.
tenemos dos grandes funciones. La primera es la difusión, la promoción de una cultura iba a decir de legalidad, pero fundamentalmente de derechos humanos. No todos los derechos humanos llegan a las leyes, a veces tenemos ahí que hacer un trabajo sustancial. Les doy un ejemplo muy, muy claro, que ya parece arcaico, no lo es tanto: el voto de las mujeres. O sea, las mujeres, bueno, cuando por fin se reconoció que las mujeres también podíamos eventualmente ser seres humanos, entonces se reconoció el voto. ¿Qué es lo que nos pasa en la universidad pública? Tenemos que hacer un trabajo de promoción de los derechos universitarios en toda la comunidad. Las personas que más se acercan a la Defensoría sin duda son estudiantes, es el alumnado, pero también está el personal académico y desde luego el personal administrativo. Entonces es la comunidad universitaria en conjunto la que requiere los servicios, el trabajo de la Defensoría. La otra gran función es atender orientaciones y quejas ante una posible vulneración de un derecho humano. Este es un trabajo muy interesante, también es muy interesante la promoción y difusión, pero son trabajos de distinto tipo. Cuando nos llega una solicitud de orientación, tenemos que atender cada asunto que llega, se dice fácil, con una mente abierta, sin prejuicios, sí, todo el mundo dice, no, yo no tengo prejuicios, que ese baboso me caiga mal es otra cosa, pero ¿por qué te cae mal? Velo, nada más de ver cómo se para. Bueno, estoy dando un ejemplo muy burdo. A veces el prejuicio viene, pues porque estoy viendo que es un trabajador, seguro que ha de ser de esos trabajadores que no les gusta mucho trabajar. Ay, es un estudiante, ha de deber 8 UEAs por lo menos, o va atrasado no sé cuántos módulos o tal. Poder aproximarnos a cada caso concreto sin prejuicios y además con el ánimo de resolver una situación dada. Tenemos que ajustarnos a determinados principios. Desde luego, el principio de legalidad, no podemos inventar nada. Tenemos que ajustarnos a la legislación universitaria, nos guste o no, estemos o no de acuerdo. Además, las leyes se modifican. Hemos estado en varias comisiones de colegio académico. Un ejemplo muy claro son las recientes reformas al reglamento del alumnado que estamos viendo ahorita en la práctica y que seguramente podremos modificar después, pero tenemos que ajustarnos al principio de legalidad. Tenemos que ajustarnos a la presunción de inocencia. No te conozco, en principio pienso que eres inocente y vamos investigando. Tenemos que ponernos en empatía con las personas que llegan a solicitar nuestros servicios. Tenemos que ajustarnos también, esto es algo muy importante, al debido proceso. Y hay un principio más que a mí me gusta agregar a esta lista que nos da el reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios: el valor de la indignación. Si cada transgresión a un derecho humano, cualquiera que éste sea, nos produce indignación, entonces estamos avanzando no solo en el camino de la legalidad, sino en el camino de la apropiación y ejercicio de los derechos. Aunque no me afecte, les doy un ejemplo que seguramente todo el mundo ha podido observar alguna vez. Llego al estacionamiento de cualquiera de las unidades universitarias o de rectoría general y veo que una persona de 25 años, 35, 75, pero sin ninguna discapacidad, se estaciona en el lugar reservado a personas con discapacidad. Me molesta muchísimo. Alguna vez quise con mis estudiantes hacer una brigada para ponchar todas las llantas de los coches estacionados ahí, pero después me di cuenta que estaba en campaña para ser defensora y dije, creo que eso no me va a ayudar. No es cierto, nunca, bueno, sí lo pensé, pero no estaba, ni estaba en campaña ni nada de eso. No solo me molesta, me indigna. Y como ese otros 40, Entonces, decía Immanuel Kant, un filósofo que condensa todo el pensamiento moderno en una frase que le da sentido al proyecto ilustrado: atrévete a pensar.
Atrévete, ten la valentía de usar tu inteligencia. Es un pensamiento prístinamente moderno. Parafraseando modestamente al gran pensador ilustrado, diríamos, atrévete a ejercer tus derechos. Ten el coraje, la valentía de conocerlos, de meterte a la página, de revisar la legislación y una vez que los conozcas, ejércelos. Esa es la finalidad última de la Defensoría. Y bueno, y en eso hemos estado trabajando. Para estas jornadas conmemorativas de los 10 años elegimos varios temas. Primero, en Rectoría General, invitamos a la doctora Guadalupe Nájera, defensora de la UNAM, a que diera una conferencia magistral sobre las defensorías en las universidades públicas. En Azcapotzalco abordamos el derecho a la no discriminación. En Coajimalpa, cultura de paz y derechos universitarios, sinergias en la actualidad. En Lerma hablamos de violencia en las redes. En Iztapalapa, ¿qué fue en Iztapalapa? Se me fue. Ah, sí, sí, ay, por algo se me olvidó ese tema, ¿verdad? El controvertido tema de los tendederos universitarios. Y ahora en Xochimilco, Xochimilco además tiene una larga tradición en materia de género y concretamente de lucha contra la violencia de género de distintas trincheras, incluyendo desde luego la parte académica. Entonces vamos a hablar de violencia por razones de género. Les invito a que el próximo viernes nos acompañen en Rectoría General. El 21 de enero vamos a estar con las... Dije enero, ¿verdad? Ya me quiero saltar la Navidad y todo ese, el informe final y toda esa etapa difícil del fin de año. Es un lapsus que tendré que llevar al análisis. Perdón, el 21 de noviembre, la próxima semana, tendremos un conversatorio con las titulares de las 5 oficinas de género en cada una de las unidades universitarias. Les invito a que el día de hoy permanezcan en el conversatorio que tendremos al concluir la inauguración y posteriormente vamos a proyectar el documental Ahora que estamos juntas. Agradezco de nueva cuenta su presencia, su atención. Sé que hay muchas más personas que nos están siguiendo en las redes o se conectarán más adelante. Y bueno, no sé si ya abusé de la palabra. Le cedo el micrófono al doctor Francisco Soria. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todas y todos? Qué bueno, me da muchísimo gusto. Estamos muy contentos precisamente por cerrar este ciclo. Bueno, no es cierto, ya dijiste que la próxima semana todavía falta uno, pero bueno, en este recorrido por las unidades se cierra aquí en Xochimilco. Entonces, bueno, agradecer por supuesto a la Defensoría de los Derechos Universitarios este ciclo conmemorativo de los 10 años, a la doctora Marta Falcón, muchísimas gracias, Torres Falcón, muchísimas gracias por organizar esto. Me parece que es importante, como bien decías, la importancia que tiene que la comunidad conozca a la Defensoría, pero más que la Defensoría, justamente cuáles son esos derechos como universitario, bueno, por supuesto como personas, en ese sentido. Bueno, antes de leer un breve mensaje, bueno, voy a saludar a la maestra Yaritza López. Muchas gracias, Yaritza, que trae la representación de nuestra secretaria de unidad, la doctora Angélica Buendía. Desde luego saludo también a María del Pilar Berrios. Pilar, muchísimas gracias, que como saben es la secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Por supuesto también saludo al doctor Luis Amado Ayala, director de la División de CBS, la más grande, por cierto, de nuestra unidad y creo que de la universidad. Sí. Y bueno, a todas y todos ustedes que están aquí, pero también quienes están siguiendo esto vía redes, porque bueno, siempre el impacto que tienen estos, además de que se tienen por redes, la posibilidad a través de las grabaciones que se hacen de poder consultar este tipo de eventos y que tengan una repercusión mayor. Y bueno, para mí es un gusto acompañar los trabajos establecidos en la unidad en el marco de las jornadas conmemorativas por el 10º aniversario de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 10 años se dice pronto. Bien decía la doctora Torres que fue 2015, abril de 2015, entonces poco más de 10 años, y es una figura
institucional, yo creo que muy importante. Yo siempre he dicho que lo ideal, no lo vayan a tomar a mal, lo ideal es que no tengamos una Defensoría de Derechos Universitarios, que no tengamos una unidad de prevención y atención por razones de género, porque la comunidad no lo requiere, porque no hay discriminación, no hay violencia, es utópico. Las universidades somos reflejo justamente de la sociedad, pero esa es la meta, erradicar de manera pues justamente la violación a los derechos humanos, que esto ya como concepto ni siquiera exista, que la indignación no sea necesaria porque no hay ese comportamiento. Muy difícil, pero son las universidades donde eso tendría que avanzar mucho más rápido. De eso estoy absolutamente convencido, porque ¿por qué vamos a las universidades? Y bueno, en general al sistema escolar, pero especialmente a las universidades, tiene que ver porque hay digamos, hay un convencimiento de que uno quiere aprender no solo una disciplina, sino también a ser ciudadano, a contribuir a una sociedad. Y por eso digo que el espacio universitario es un espacio de privilegio para poder avanzar en estas erradicaciones de las violencias contra las mujeres, por supuesto, por razones de género, pero en general de la violación de los derechos humanos debería ser el espacio. No sucede así, porque por otro lado, pues efectivamente somos parte de una sociedad muy dinámica, con diferentes, con una comunidad plural, diversa, con diferentes, digamos, antecedentes de diferentes ámbitos culturales. Y bueno, y eso impacta definitivamente la convivencia, pero sí creo que es un lugar donde debemos aprender y debemos de difundir y debemos reforzar el valor que tiene la humanidad para relacionarse de manera pues, incluyente, pacífica, responsable, respetuosa. Es decir, yo sí aspiro a que en el futuro no demasiado lejano los espacios universitarios y el espacio de la sociedad sea cada vez pues, un lugar mucho más pacífico, incluyente, respetuoso para vivir. Insisto, todavía estamos, y por eso agradecer el trabajo de la Defensoría que ha hecho en estos 10 años, y sobre todo yo resaltaría varias cosas. La primera tiene que ver efectivamente con esta visión de prevención. Me parece que tiene que ver con esta cuestión formativa de educar, de reeducarnos en esos términos. Como decía, traemos una serie de antecedentes. También decía la doctora, hablaba de los prejuicios, efectivamente. Este tipo de cosas es parte de la enseñanza que tenemos en los diferentes círculos sociales, familiares en que nos movemos, y de lo que se trata justamente es de evaluar, de entender de dónde venimos, cómo somos, cómo nos comportamos, y de ir modificando ese tipo de comportamientos a partir de procesos de sensibilización, de reeducación. Y yo insisto que la universidad es un espacio privilegiado para eso. Y la Defensoría, por supuesto, la SUPAVIGS, son una serie de instrumentos institucionales necesarios en estos momentos para que podamos avanzar más rápido en eso. Entonces, agradecer el trabajo. Por supuesto, este conversatorio en particular que tiene que ver con la violencia de género, pues habla también de una, yo diría, ya la voy a llamar así, tradición de Xochimilco, de una preocupación que nace de manera muy temprana. Comentamos que tenemos una egresada de la primera generación de la especialidad en estudios de la mujer, ¿no? Y bueno, y como saben, el primer protocolo se desarrolló contra la violencia por razones de género, se desarrolló aquí con un grupo de académicas, por supuesto también con participación del alumnado, conformaron este grupo de cuerpos que importan. Es decir, hay una preocupación constante justamente en general en la UAM, pero yo diría particularmente en Xochimilco, de que avancemos en el respeto a los derechos humanos, a erradicar las violencias por razones de género. Entonces, la invitación a que se participe en esto, en el cierre de la próxima semana, y pues que sean muchos años más, y que estos años cada vez sea menos necesaria la intervención de una DEDU, porque nuestra comunidad ha crecido y se ha hecho una comunidad respetuosa, incluyente y pacífica. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Soria por este mensaje. Les vamos a pedir a las autoridades que pasen, pues si quieren quedarse al conversatorio, por supuesto, son más que bienvenidas, bienvenidos. Perdón, ay, Alejandro, discúlpame, sí. Y como siempre yo sin peinar, ¿verdad? Si nos paramos, por favor, para la foto. Gracias. Invitamos, por favor, invitamos a la doctora Alicia Saldívar, quien será la moderadora del conversatorio, y a las dos ponentes, por favor. Muy bien, pues agradecemos a todas las personas que nos acompañan presencial o virtualmente en este conversatorio, para el cual hemos elegido, como ya dijo la doctora Marta Torres, el tema de violencia por razones de género, que en efecto también es simbólico en relación con nuestra unidad Xochimilco, pues por todas las aportaciones que desde aquí han surgido para prevenirla, para atenderla y para sancionarla incluso. Este conversatorio va a tener una duración de poquito más de 1 hora, porque después estaremos presenciando el documental, ahora que estamos juntas. Y para esta ocasión hemos invitado a 2 de nuestras académicas de la unidad, bueno, a una de nuestras académicas y a una de nuestras alumnas. Y les voy a pedir a ambas que tengan intervenciones breves de más o menos 6 minutos para que logremos pues como cubrir los temas del conversatorio, y vamos a ir cambiando también el orden de participaciones. Les vamos a pedir muy respetuosamente que se ajusten al tiempo para que nos alcance esta hora y la hagamos muy productiva. Uy, acabo de hacer el micrófono. Lo apagué, ya lo encendí. Gracias. Es muy sensible. Comenzaré presentando a nuestras invitadas. Tenemos en primer lugar a la doctora Merarit Viera Alcázar, que es una profesora asociada de tiempo completo de nuestra universidad, de la Unidad Xochimilco, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. La doctora Viera tiene una licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma de Baja California, una maestría en Estudios Socioculturales, una especialidad en Género por la Universidad Autónoma de Baja California y el COLEF, un doctorado en Ciencias Sociales en la línea Mujer y Relaciones de Género en la Unidad Xochimilco de la UAM, y un postdoctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el posgrado de Antropología Social. Su línea de investigación son mujeres y sociedad contemporánea. Además,
contamos hoy con la presencia de la maestra Gloria Guadalupe Flores Ruiz, abogada con maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Chiapas. Ella es originaria de San Cristóbal de las Casas. Durante 11 años colaboró en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, como parte de un equipo multidisciplinario responsable de la atención, la representación y defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas, rurales y urbanas marginalizadas en las regiones Altos, Selva y Norte del Estado. Del 2019 al 2022 colaboró en la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México como codirectora y responsable inmediata de procesos de fortalecimiento de articulaciones territoriales para la protección de defensoras y mujeres periodistas en los estados de Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. También colabora con grupos feministas como la colectiva Cereza, que acompañan jurídicamente a mujeres en prisión y a madres buscadoras en el estado de Chiapas. Y actualmente cursa el doctorado en estudios feministas en la UAM Xochimilco. Muchas gracias, doctora Viera, maestra Flores. Vamos a comenzar este conversatorio haciendo una invitación también a nuestra comunidad universitaria, porque a propósito del tema de violencia por razones de género, en este momento la Defensoría de los Derechos Universitarios estamos aplicando la tercera ocasión, digamos, de la encuesta acerca de violencia por razones de género y discriminación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya hicimos una aplicación en el año 2021, otra en el 2023 y esta será la tercera ocasión en 2025. La invitación para participar les llegó por sus correos electrónicos institucionales, ya está en la página de la UAM, en Facebook y en otras redes, en la de la Defensoría, y la vamos a seguir promoviendo. Tenemos 6 semanas abierta la encuesta para que toda la comunidad, independientemente de si se trata del alumnado, del personal académico o administrativo, nos regalen 10, 12 minutos de su tiempo para obtener información que nos permita darle seguimiento a este tema. Por ejemplo, entre el año 2021, cuando aplicamos la primera ocasión la encuesta, contamos con la participación de 2,041 personas. Y en 2023 tuvimos 1,030. Esperamos que en esta ocasión tengamos al menos el mismo número que en 2021, pero ojalá que la comunidad se anime y nos comparta su experiencia en la UAM para poder tener un seguimiento de este tema. Solamente les voy a compartir un par de datos ahora y después les cuento un poquito más, porque entre, por ejemplo, el año 2021 y el 2023, en el 2021 tuvimos un 75.4% de las personas de la comunidad que participaron que habían reportado que habían vivido uno o más episodios de violencia por razones de género en los espacios universitarios. En 2023 ese dato es 56.2%. Es muy interesante el cambio y no creo que sea porque hay menos violencia, sino porque puede haber al fin un impacto de los esfuerzos de la universidad desde distintas instancias para prevenirla, para visibilizarla y para atenderla. Pero bueno, esa es una hipótesis y dejo el dato sobre la mesa solamente para tener un marco sobre el cual comenzar a conversar. Le pediría entonces ahora a la doctora Meredith Viera que nos platique cómo evalúa las acciones que la UAM ha llevado a cabo en los últimos años para hacer frente a la violencia por razones de género que ocurre entre integrantes de la comunidad universitaria. Por favor, doctora Viera. Qué fuerte hacer una pregunta sobre evaluación, ¿no? Bueno, buenos días
todavía, bueno, sí, buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto estar en este conversatorio. Quisiera como agradecer a la DDU por pues tocar un tema que sigue siendo relevante, ¿no?, dentro de la universidad relacionado con la violencia por razones de género. Sabemos que pues este espacio de la DDU de Derechos Universitarios pues no abarca muchísimas más formas de violencia, pero pues es importante seguir hablando por esta forma de violencia que ha sido preponderante y una de las preocupaciones más importantes, yo diría, en el país, y podríamos hablarlo también dentro de las universidades, ¿no?, en los últimos tiempos, no porque no existiera, sino porque se ha hecho mucho más visible y se han generado procesos de reflexión que la verdad yo festejo mucho que se generen estos procesos de reflexión, no que exista la violencia por razones de género, ¿no?, pero que nos permitan pues justamente pensar en estrategias no solo de prevención, sino también de atención y de erradicación de esta problemática. En ese sentido, es muy complicado como hacer una evaluación como tal, pero sí considero que es importante hacer como un recuento de los daños, como la canción. También trabajo música, entonces es difícil que no haga estas referencias. Un recuento un poco de los procesos que la UAM, específicamente Xochimilco, ha llevado en torno a pensar sobre la problemática de violencia por razones de género. En ese sentido, creo que hay, como ya se ha mencionado, ¿no?, una historia, una genealogía importante dentro de la universidad que es importante reconocer, que está vinculada así con los programas del doctorado en estudios feministas, de la maestría en estudios de la mujer, del área de investigación Mujer, Identidad y Poder, que ahora hemos hecho el cambio de nombre a estudios feministas también, ¿no?, como un poco pensando en las formas de intervención dentro de la academia también, de los activismos feministas y el movimiento feminista, y lo que implica también en los procesos de construcción del conocimiento. Y en ese sentido, ver cómo en esta unidad específicamente existe una historia más o menos importante a partir del 2011 con la creación primero de un colectivo llamado Cuerpos que Importan, que lo mencionaba ya el rector de la unidad, el doctor Javier, y que fue eventualmente también un programa por ahí, por el 2017, y que fue como este primer espacio entre académicos, estudiantes, administrativos, que generó una reflexión en torno a la problemática, pero que también pues permitió abrir paso a lo que ahora conocemos como el protocolo de atención a la violencia, ¿no?, y que pues sí, en esta unidad me parece importante decirlo, es una de las pioneras dentro de la UAM, ¿no?, en la creación de este protocolo. También importante decir que como parte de ello siempre se han generado como muchas estrategias de prevención, pero también de atención y de erradicación, con sus avenires, hay que decirlo, ¿no?, con algunas problemáticas en un proceso de aprendizaje constante que considero importante mencionar. Por otro lado, también pienso que es fundamental hablar en este contexto de lo que provocó el paro estudiantil en el 2023. Yo, que fui parte de Cuerpos que Importan y que fui parte de Cuerpos que Importan cuando entré a trabajar aquí en la universidad en 2018, ya más como colectivo en la última parte del programa. Y si bien muchas de las académicas que trabajábamos en las áreas feministas y muchas de las profesoras involucradas en el ámbito de los estudios de género y feministas, pues pusimos muchas veces el tema de la violencia de género como para pensarlo de una forma mucho más seria, creo que el paro potencializó la problemática, la visibilización de la problemática y permitió entonces que se tomaran acciones más específicas en torno a este problema. Todas aquí presentes y todos fuimos testigos de las mesas de diálogo y transformación que se generaron, tuvimos muchísimo tiempo dedicado a reflexionar en cada una de las problemáticas que las estudiantes lograron identificar y que me parece que es importante recordar en ese sentido, pues la conciencia crítica que en esta universidad se ha generado en torno a las temáticas de género y que tiene efectos, por supuesto, en los activismos feministas pues, protagonizados por las jóvenes que nos obligan institucionalmente a reflexionar sobre problemáticas que ellas viven cotidianamente, ¿no?
y que además generan un proceso de reflexión de conciencia desde otro lugar que no necesariamente se tiene cuando estamos en una instancia académica siendo docente o teniendo un puesto administrativo. Y en ese sentido, creo que a partir del paro, pues se generaron otras acciones que han sido muy importantes dentro de la universidad. Una de ellas fueron las miles de comisiones que se hicieron en respuesta a cada uno de los puntos que se presentaron y se dialogaron dentro de las demandas de las estudiantes y que nos permitieron como reevaluar no solo la legislación, ¿no? La legislación de la universidad, sino también la práctica cotidiana dentro de la docencia. No solo dentro de los programas de estudios feministas y de la mujer, sino también en el ámbito de las licenciaturas. Bueno, vale la pena mencionar el esfuerzo que se hace en el 2003, después, más o menos de manera simultánea cuando estaba el paro, de la creación del protocolo único, que permitió una integración, yo diría, importante, no solo no de manera tan aislada como se había estado llevando a cabo en cada unidad, sino que ha permitido pues generar acuerdos en común con todas las unidades en torno a cómo atender, erradicar y prevenir la violencia. Y en ese sentido también que festejo mucho que vaya a haber un conversatorio el próximo viernes con quienes llevan las unidades de prevención, porque esto permite generar un diálogo también con las otras unidades y seguir repensando y reevaluando los procesos de verdad burocráticos que siguen existiendo para la atención a la violencia por razones de género y a las violencias que también ahora pues sigue siendo un problema dentro de la universidad. También considero importante como mencionar justo que hubo para la creación de este protocolo, yo de verdad voy a agradecer a todas mis compañeras porque les hablé por teléfono ayer para decirles, a ver, recuérdame cómo fue este proceso, ¿no? A ver, le llamé a Raquel, ¿no? Que son compañeras que han estado como en estas temáticas. Y entonces, claro, hubo un proceso muy fuerte de análisis de la armonización de la legislación en torno a temas vinculados con la perspectiva de género, que me parece importante mencionar dentro de este protocolo único. Por ejemplo, se tomaron en cuenta no solo la legislación de la universidad, sino también las leyes vinculadas, ¿no? En un ámbito más federal, entre ellas obviamente pues a la Constitución, ¿no? Pero a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley General de Víctimas, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General en Educación Superior y la Ley Federal de Trabajo, y por supuesto de la legislación universitaria se consideraron el reglamento orgánico, el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el del alumnado, el de las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género, que ese tendría que ser también algo que se nombra como uno de los logros, ¿no? Dentro de los avances dentro de la universidad, las políticas transversales de inclusión, equidad, accesibilidad y no discriminación, el código de ética y por supuesto pues la armonización de los 5 protocolos que existían previamente. Pues ha habido también un importante, creo también mencionarlo, una importante reflexión a partir del paro. Yo sí quiero decir mencionar al paro como un acontecimiento también coyuntural dentro de la universidad en los procesos de reflexión que han permitido, y esto se va a conectar con lo que vamos a platicar un poco más, también un proceso de conciencia de la planta docente, no si bien todavía con algunos retos, ¿no? que tenemos que tener, que ya comentaré un poco más adelante, pero que me parece importante que a partir de la visibilización y de la preocupación por desnormalizar la violencia por razones de género dentro de la universidad, pues ha generado, si no al menos una conciencia crítica y política, y no todo el mundo es feminista dentro de la universidad, sí como una inquietud por parte de la docencia de, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? ¿No? ¿Cómo estamos viviendo estos cambios generales que también son políticos dentro de la universidad? Y esto me parece importante decirlo porque esto se conecta y se articula con los retos que seguimos teniendo, ¿no? Como una institución educativa en términos de los temas de género y feministas,
que tienen, que no solo se queden en el discurso, que no solo se queden en todas estas leyes o en el protocolo o en una instancia, sino como pensarlos en términos prácticos. Porque si bien hemos hablado muchísimo de la transversalización de la perspectiva de género, y se ha trabajado muchísimo en procesos incluso metodológicos de cómo aplicarse dentro de los programas educativos, pues sigue siendo una tarea pendiente, creo, dentro de la universidad para pensarlo no solo en las áreas de ciencias sociales y humanidades, sino pensarlo en todos los ámbitos pues, de la universidad, ¿no? En el ámbito de biológicas, en los ámbitos bueno, ya no los apunté, ahí sí se las voy a deber todas, pero, o sea, me refiero que pareciera de repente que es una preocupación solo de ciencias sociales y de humanidades, que está también en otros ámbitos de conocimiento, pero que en términos prácticos seguimos, ¿no? Seguimos pensando en cómo aplicar estas metodologías con perspectiva de género dentro de nuestros programas. Yo lo dejaría hasta aquí, no sé si ya me pasé de tiempo porque luego me emociono. Mucho, pero Perdón. Valía la pena. Gracias. Pero le vamos a dar a Gloria la misma oportunidad para exponer. Pues me parece que la referencia al paro estudiantil es muy pertinente en este conversatorio porque en efecto fue una sacudida para la universidad. Considerando que teníamos normalizadas muchas prácticas, muchas situaciones, y el que el personal académico al menos se esté cuestionando sobre por qué protestan tanto, es un avance. Le quisiera pedir ahora a Gloria, en ese mismo tenor, considerando estas protestas y estas situaciones que se viven en las universidades, que nos hable desde su perspectiva y de su expertise, cuáles afectaciones puede identificar en relación con la violencia por razones de género que reciben las mujeres y las personas de la diversidad sexual en la UAM. Esto porque nuestras encuestas lo que han revelado es que los principales grupos receptores de esta violencia son precisamente las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Adelante, por favor. Muchas gracias también por la invitación. Y pues me siento muy honrada de compartir el panel con la doctora Merarit, que es una de las profes del doctorado. Y bueno, cuando estaba pensando en justo las afectaciones que genera la violencia de género en las mujeres, estaba también reflexionando ¿a qué nos estamos refiriendo con mujeres y qué tipo de mujeres? Porque la UAM está conformada por una comunidad universitaria diversa. Entonces hay mujeres de la periferia, mujeres que provienen de pueblos indígenas, mujeres que tienen una situación y una condición migratoria que les ha permitido estar en esta universidad. Entonces, para empezar, creo que es importante ubicar que cuando hablamos de violencia de género, no hay que dejar de ver que esta está ensamblada por otras desigualdades que implican afectaciones diferenciadas. Y en este sentido estoy hablando de la clase, el origen étnico, la orientación sexual, la raza, situaciones de discapacidad visual, movilidad, incluso, como decía, la situación migratoria. Y bueno, el rector lo decía al inicio, la universidad también es un reflejo de la sociedad, ¿no? Es un mundo en donde está presente el patriarcado, pero también el racismo, el clasismo, y que eso no hay que dejar de tenerlo presente, ¿no?, en el horizonte. Y entonces mi experiencia, que generalmente ha sido desde sociedad civil y en litigio, siempre me lleva como a mirar el análisis desde una perspectiva integral y desde un enfoque de los derechos humanos. Y en ese sentido, pues señalar que la violencia de género hacia las mujeres o hacia las personas de la diversidad sexual en las universidades, si bien implica una afectación directa hacia la víctima, entre comillas,
en realidad también tiene una trascendencia hacia la comunidad universitaria, hacia el tejido universitario, y que eso también es importante de ver y que responde a lo que decía la doctora Merarit, porque el movimiento estudiantil, el paro, ha tenido un efecto no solo en quienes lo impulsaron, sino también en el tejido universitario. Y bueno, haciendo como también un análisis de las afectaciones, creo que podemos partir de las inmediatas, las directas, que son personales, que generalmente son emocionales, aunque pueden ser físicas, y entonces resulta que las víctimas, y también pongo entre comillas porque, bueno, esa es la designación con que la ley ubica a las personas que han sufrido algún tipo de violencia y que tienen consecuencias para el reconocimiento de una serie de derechos, sufren en un primer momento la ansiedad, la depresión, miedo, baja autoestima, y muchas veces cuando la universidad no les escucha, genera una experiencia que revive el suceso, y esto genera desconfianza hacia la propia institución. Incluso puede llevar también a afectaciones académicas que se reflejan en las aulas, deserción escolar, la no entrega de trabajos, el abandono también del espacio. Y muchas de ellas, frente a la no respuesta o la respuesta no adecuada, van creando desconfianza y a veces prefieren no denunciar. Pero además esto tiene un impacto, como decía, no solo en la persona afectada, sino también en la propia comunidad. Porque entonces, cuando no se atiende como de manera eficiente, inmediata y con sanciones que manden un mensaje de no permisividad, lo que se genera es la naturalización y el mensaje de no va a pasar nada, está permitido, y esto, como decía, genera desconfianza y también pues el tema de mejor no denuncio, porque además puede ser que sean procesos desgastantes, burocráticos, y que frente a esta situación lo que genera es una revictimización. También hay una afectación institucional, porque decía, no son hechos aislados, tienen un efecto en el tejido universitario, y la normalización manda ese mensaje de permisividad y pues la pérdida de confianza en la propia institución y en las relaciones dentro de la propia universidad. Y aquí quiero hacer un señalamiento que tiene que ver con las personas de la diversidad sexual y que tal vez tiene relación con lo que decía la doctora Merarit con el tema generacional. Personas de la diversidad sexual también reivindican el que en las aulas se les pueda llamar con la identidad que ellas colocan, y a veces, voy a utilizar esta palabra, los profes se les va y se les designa por su condición biológica binaria. Entonces, esto lo que genera también es la reproducción de estereotipos. Y bueno, voy a entrar a este punto, aunque luego se abordará, porque lo tocó la doctora Merarit. Yo hablo de derechos humanos, bueno, lo decía también la maestra que aperturó el espacio, porque efectivamente en este universo que es la universidad, los y les estudiantes, personal académico y administrativo, estamos en un espacio donde se deben garantizar los derechos y estudiantiles, laborales, pero estamos hablando de considerarlos cuando atentan contra la dignidad, estamos hablando ya de que se están vulnerando derechos humanos. Entonces, creo que el trabajo que la doctora Merarit compartió en el tema de todo el trabajo que ha realizado la UAM para aterrizar en un protocolo la dignidad de las personas es súper importante,
porque además la dignidad implica muchísimas cosas, entre ellos la igualdad, la no discriminación, y algo que creo que es importante y mencionar es que justo esta cascada de normatividad que se ha aterrizado en este protocolo, si bien parte de la Constitución, también hace un diálogo constante con instrumentos internacionales de derechos humanos, y en donde está la lucha feminista muy presente desde hace varias décadas, y me refiero a lo que dentro también de la lucha feminista se considera como la Carta de Derechos de las Mujeres, que es la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la Convención CEDAW. Y está la Convención Belén do Pará, que es para el sistema interamericano, pero pues bueno, eso porque luego quiero como profundizar cuando hablemos también del protocolo que la UOAM ha desarrollado y que pues está ajustándose a este marco normativo nacional e internacional. Algo que también quería decir, que justo para preparar esa intervención, ayer estaba revisando que el Comité CEDAW, que es el que se encarga de dar seguimiento a los estados en relación al cumplimiento, ha puesto mucho énfasis en los últimos 4 años sobre la violencia de género en las instituciones de educación. Y hablo educación a todos los niveles, y México ha sido cuestionado sobre las acciones que ha llevado a cabo para abordar la violencia específicamente en universidades. Entonces, eso, y ya luego regresamos al siguiente punto. Muchísimas gracias, Gloria. Pues sí, en efecto, el tema de la identidad sexogenérica es un punto que debería preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos. Los resultados de nuestra encuesta lo que dice es que las personas que se han sentido más violentadas proporcionalmente hablando, no numéricamente, son las que se reconocen como no binarias, luego las de género fluido, las queer, y después las mujeres y los hombres. Los hombres, pues en realidad mucho menos proporcionalmente que cualquier otro grupo, de manera que en efecto tenemos que cruzar un montón de elementos para entender y para tratar de apreciar la violencia y el efecto que ésta tiene en las personas, en las comunidades y en las instituciones. Vamos a continuar, pues de una vez contigo de nuevo, Gloria, si me permite la doctora Viera, para irlas ahí como combinando. Ya que has expresado lo que has dicho y que en efecto pues la universidad ha hecho esfuerzos importantes que de pronto no dimensionamos hasta que dialogamos con colegas de otras instituciones. Por ejemplo, la nuestra es una de las poquísimas que tiene un efecto, vamos a llamarlo extraterritorial, el reglamento del alumnado. En otras IES no es posible sancionar a personas que cometieron una falta fuera de las instalaciones universitarias. Sin embargo, aquí pues procuramos que se entienda que no por hacer cosas indebidas fuera de la universidad no se van a atender o no se van a tomar en cuenta para aplicar medidas, ¿no? Quisiera preguntarte entonces, Gloria, a propósito de lo que acabas de comentar, ¿cuáles son los marcos normativos de protección más adecuados para atender los casos relacionados con violencia por razones de género en una universidad pública como la UAM? Bueno, justo ya habíamos entrado un poco al tema. Voy a retomar nuevamente que hay instrumentos internacionales. Los principales son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí señalar que obligan al Estado, y en este caso al Estado mexicano, pero la universidad forma parte de estas estructuras que dan caracterización al Estado mexicano. Entonces,
está esta convención y hay una recomendación del 2016, es la Recomendación General 36. En ella se establece que el derecho a la educación debe ser libre de violencia y acoso. Una recomendación es presenta un análisis sobre un artículo de la convención que necesita desarrollarse y también tienen carácter obligatorio. Entonces, en tema de educación, o sea, está la convención, pero hay recomendaciones que profundizan la interpretación o los alcances de los artículos que la conforman. Entonces, está la recomendación 36. También está la Recomendación General 35, que es del 2017, y en esta se exige como medidas para la atención de la violencia de género hacia las mujeres y exige temas o acción que, exige que los estados lleven a cabo o implementen medidas de prevención, sanción y reparación integral. Y aquí quiero subrayar el concepto reparación integral, porque también pasa por mirar interseccional cuando se trata de aplicar una medida tratándose de una mujer estudiante proveniente de un pueblo indígena o una mujer empobrecida de la periferia. Las medidas tienen que ser también adecuadas a la persona que ha sufrido la agresión. También está la Convención Belén do Pará, que esa forma parte del sistema interamericano, que también en algunos de sus artículos obliga a implementar programas educativos y culturales para erradicar estereotipos y prevenir la violencia. Y aquí retomo las palabras con las que inició este conversatorio, la importancia de la educación como una herramienta también para construir o para erradicar la violencia y construir una sociedad sí democrática, pero la democracia implica la no violencia y la no discriminación. En el ámbito nacional, está la Constitución, que ya está retomada por lo que decía la doctora Merarit en el protocolo, y existen leyes específicas. Las voy a mencionar nada más para recordarlas: la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y esta la subrayé porque sí contempla disposiciones específicas que protegen a personas de la diversidad sexual, a indígenas y personas migrantes en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, como que existen muchísimas disposiciones que podemos aplicar al espacio universitario. También cuando pensé en que hay estudiantes de intercambio que vienen a la universidad, pues también tenemos la Ley de Migración, y la Ley de Migración obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso a la educación sin discriminación. Entonces, este es otro insumo. Y existen, y esto quiero recalcar porque me pareció interesante, que en el caso de la UAM hay una recomendación, la 02-2020, que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entiendo que también ha sido un instrumento al que hay que dar cumplimiento, aunque sea una recomendación, pero que contiene muchas reflexiones en torno a la violencia en el espacio universitario y que básicamente urge a mejorar procesos de atención y reparación, ¿no? También está la Recomendación General 20, la primera era la 02-2020 y está la 2020, que es para todas las instituciones de educación superior y que está centrada en reforzar mecanismos de prevención, atención, reparación y sanción de la violencia de género. Yo creo que uno de los retos, porque creo que hay mucho avance por lo que han compartido y que también es parte de la movilización de la comunidad universitaria, pensando no solo en las estudiantes, sino también las académicas, el personal administrativo,
que uno de los retos más importantes es cuando entramos al tema de la reparación. ¿Qué implica una reparación integral? Si es solo una sanción, si basta con expulsar al estudiante, con cambiar de grupo a la estudiante que ha vivido un tipo de agresión, que también creo que ese es otro de los puntos pendientes que vamos a tocar en algún momento. Pero bueno, yo lo coloco ahí porque creo que es uno de los retos cuando hablamos de reparación y además de reparación integral en una comunidad universitaria con tanta diversidad como esta. Muchísimas gracias, Gloria. Pues sí, y bueno, todos estos elementos que nos has puesto sobre la mesa, pues nos da pie para ahora interpelar a las académicas de la universidad, que han jugado un rol muy importante desde hace mucho tiempo, pero que en efecto, pues también han hecho contribuciones muy importantes para que algunos instrumentos normativos de la universidad se hagan realidad y se concreten. Y bueno, por ejemplo, en la homologación del protocolo, pues participaron de manera muy activa, muy crítica también. Y bueno, ahora estamos ya con el protocolo en funciones y ya veremos después, haremos la evaluación de cómo está funcionando para proponer los ajustes pertinentes. En ese sentido, Merarit, ¿qué contribuciones podemos hacer las académicas para hacer realidad la transversalización de la perspectiva de género, que ya de un modo o de otro se venía enunciando, y continuar avanzando en la prevención y la atención de la violencia por razones de género en la UAM? Omití intencionalmente la erradicación porque creo que todavía la vemos lejos, pero es la utopía hacia la cual estamos avanzando. Adelante, Merarit, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión que he venido generando un poco con las compañeras del área de Mujer, Identidad y Poder y de que ya no se llama así, se llama Estudios Feministas, es que es reciente el cambio de nombre, que tiene que ver mucho con nuestro papel como académicas feministas. Y yo creo que esto marca una diferenciación importante y que está vinculado con el reconocimiento que ser una académica feminista también es una forma de activismo dentro de la universidad. Dentro de las genealogías feministas, o sea, si vemos cómo el movimiento feminista ha estado presente en el país, podemos darnos cuenta cómo en un cierto momento histórico hubo un proceso de conciencia dentro de las instituciones en torno, por ejemplo, a la categoría de género, más o menos por ahí en los 80s, y esto va a tener efectos dentro de las instituciones educativas con, por ejemplo, ¿no? en algún momento la especialización de estudios de la mujer antes de ser maestría, por ahí en el 84, que hace poco festejamos, ¿no? Ya casi los 40, no, ahora ya 41 años, que yo les decía que tiene mi edad la especialización, ¿no? Y esto me parece un antecedente como fundamental dentro de las instituciones educativas, no solo en la UAM, también en el Colmex, en la UNAM, ¿no? Más o menos y a nivel internacional, en los 80 se empieza a problematizar la categoría de género dentro de las universidades, además de otras instancias estatales, y esto permite o posibilita un proceso de conciencia política dentro de la universidad que ahora lo podemos ver y lo pudimos ver, por ejemplo, en el paro con los movimientos activistas protagonizados por estudiantes. O sea, creo que esto es importante decirlo porque hay una historia, ¿no? Hay una genealogía que se desemboca en la posibilidad y la potencia de poder en este momento estar hablando de esta temática aquí en la universidad con el rector aquí enfrente, ¿no? Y que además también le ha tocado un proceso de concientización fuerte como en todos estos últimos años. Esto me parece importante decirlo porque creo que hay un compromiso político y ético para nosotras las académicas, sobre todo para las académicas que hacemos estudios de género, que hacemos estudios feministas, que está vinculado con romper, por ejemplo, este
gran mito de que las académicas feministas están haciendo solo teoría y no están haciendo militancia, porque hacer epistemología feminista es una forma de militancia dentro de la universidad. Que tiene obviamente objetivos políticos que son importantes y que están vinculados con no solo el reconocimiento de la dignidad de las mujeres y las disidencias, sino con un proceso de conciencia que nos lleve también a generar formas de transformar nuestra cotidianidad donde exista una conciencia de comunidad, ¿no? Y de comunidad y de generar de manera colectiva cambios y procesos de transformación que nos lleven a cumplir la utopía de la erradicación, por ejemplo, de la violencia de género. En este sentido, creo que ¿cuáles son las contribuciones que podemos hacer como académicas feministas? Pues involucrarnos, creo que lo hemos hecho, yo olvidé mencionar que ahora existe, le mandé un mensaje a la doctora Ángeles Sánchez porque ella estuvo hasta ayer en la comisión especializada de la unidad, ¿no? O sea, me parece importante que para nosotras ha sido fundamental tratar de involucrarnos en todos los procesos institucionales que se han generado para poder pues trabajar y atender la problemática de la violencia por razones de género. Por ejemplo, las comisiones que se generaron en procesos para hacer sensibilización, ¿no? Con la comisión de faltas en su momento, para hacer el análisis de los protocolos, para participar en la elaboración de los protocolos, para también generar alianzas y generar estrategias de acompañamiento también con las estudiantes activistas. Esto me parece fundamental porque creo que es muy necesario que tengamos diálogo constante con nuestras estudiantes, que pueden tener muchas tensiones, que pueden tener muchos puntos de encuentros y de desencuentros, pero que necesitamos seguir incentivando un diálogo porque, pues, como se ha visto históricamente, los cambios vienen de quienes viven, ¿no? en la cotidianidad, la problemática, y en este caso es fuertemente el estudiantado, ¿no? En ese sentido, creo que también es importante pues seguir impulsando la necesidad urgente de que se hable de las problemáticas de violencia por razones de género, no solo en términos teóricos, ¿no? No solo dentro de los posgrados de estudios feministas, lo voy a repetir, de manera transversal en todos los programas en los que a nosotras nos toca dar clases. Nosotras no solo damos clases en los posgrados, damos clases también en licenciatura, y creo que un compromiso importante es hablar de estas temáticas e incorporarlas dentro de nuestros programas. Pero esto se tendría que extender a todas las académicas y los académicos dentro de la universidad, ¿no? Eso me parece que es algo fundamental. También considero que sigue siendo importante poder seguir reflexionando en términos teóricos y académicos sobre la reparación y la atención. Esto lo voy a retomar un poco de lo que comentaba Gloria, porque yo creo que en realidad ese es el reto más fuerte que seguimos teniendo, ¿no? O sea, cómo generar procesos de reparación para no caer en procesos de justicia penal, por ejemplo, no todo el tiempo, sino en realmente tener una estrategia de comunidad dentro de la universidad donde esta problemática no necesariamente sea siempre la exclusión, ¿no? Creo que ese es un reto enorme porque evidentemente quienes estamos de este lado, ¿no?, reflexionando y viviendo las violencias de una forma más apasionada, pues hay momentos que tenemos impulsos de excluir, ¿no?, a los agresores. Lo debo de confesar, pero creo que es importante como reflexionarlo un poco más allá, ¿no?, de cómo podemos generar estos procesos de reparación. Yo creo que Gloria ahí va a ahondar un poco, pero me parecía importante decirlo. Creo también que una de nuestras labores importantes como académicas es estar informadas, conocer los procesos burocráticos que existen para hacer denuncias dentro de la universidad, porque es fundamental seguir impulsando una cultura de la denuncia que permita romper los silencios y las normalizaciones de la violencia. Entonces necesitamos nosotras
como docentes y nosotros como docentes y quienes estamos pues dentro de la institución y de la universidad, conocer cuáles son las herramientas que tenemos para dárselas a conocer a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, y poder saber también cómo acompañar. Creo que también ese sigue siendo el reto y una de las grandes fallas, que no sabemos qué hacer frente a la problemática, y pues eso sigue siendo no solo tendría que ser una contribución, sino un compromiso ético y político dentro de nuestra labor como docentes. Finalmente, ya sé que yo me emociono, considero importante también que es fundamental respetar los activismos feministas dentro de la universidad con las estudiantes y generar estrategias más bien de incorporación de diálogo, con nosotras como académicas de escucha. Lo quiero decir así porque me parece que ya no podemos evitar, ¿no?, que existan. Entonces, más que tratar de evitarlo, creo que esto ha sido un trabajo de reflexión muy fuerte dentro de las instituciones universitarias, no solo en la UAM, en la UNAM, ¿no?, a partir de los diferentes paros y de las diferentes manifestaciones, es cómo hacer un diálogo para que entonces se sigan generando estrategias de manera conjunta, ¿no?, y pensar en comunidad. Esto tiene un gran reto, y uno de los principales retos, lo voy a dejar así porque se conecta con la siguiente reflexión, pues está vinculada con el cambio generacional y con yo diría también, con un diálogo necesario de comprensión de las condiciones diferenciadas para las juventudes, ¿sí? O sea, las condiciones juveniles son otras, los procesos de conciencia política son otras, y esto nos interpela, y a mí también me ha interpelado, ¿no? O sea, nos interpela constantemente a otras generaciones, porque ahora sí ya puedo identificar que sí son otras generaciones, ¿no? Y entonces, claro, esto nos genera otros conflictos donde la definición, como solamente la definición de lo que significa la violencia por razones de género, para nosotras como docentes no es la misma que para las estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué es acoso? ¿Qué es hostigamiento? ¿Qué es gaslight? ¿Qué es? Y un montón de definiciones más que ellas viven de manera diferenciada. Nosotros ahora creo que tenemos que generar un proceso de aprendizaje, ¿no?, conjunta, donde necesitamos entender esas condiciones, me refiero como a la condición juvenil en términos de cómo viven y experimentan la cotidianidad frente a esta problemática, porque entonces si no, no podemos llevar a cabo las herramientas que tenemos, porque llega alguien a presentar una denuncia y no sé, es un caso hipotético, pero puede ocurrir que en la unidad de prevención no se identifique como violencia de género, y esto ya genera un conflicto, ¿no? Ya generó un conflicto institucional, ya generó un conflicto de reacción con las estudiantes. Entonces necesitamos generar un diálogo, ¿no?, constante, que no se suelte, y ese creo que es un compromiso ético y político de quienes somos académicas y académicos dentro de la universidad. Muchísimas gracias. Pues voy a volver con Gloria. Justo para no perder la secuencia de la conversación, porque ya se estaba tocando el tema de precisamente la reparación del daño y cómo esto, que puede ser una exigencia fuerte para la cual no necesariamente nuestras instituciones cuentan con recursos, ¿cómo se puede afrontar eso? Entonces le pediría por favor a Gloria. Nos quedan 25 minutos, así que los tenemos que aprovechar muy bien. ¿Cómo puede abordar la comunidad de nuestra universidad ese tema, el de la reparación integral del daño, en los casos de violencia de género, considerando el marco normativo que tenemos? Es que, bueno, retomo la reflexión que nos tocaba la doctora Merarit, porque sí estamos inmersas en un sistema punitivista generalmente. Entonces, creo, por eso lo colocaba. O sea, hablar de reparación integral es un reto, porque incluso para lo que una estudiante de la ciudad puede significar una reparación, no va a ser la misma concepción que va a tener para una estudiante
que es indígena o que forma parte de la comunidad LGBTQI+, ¿no? Para empezar. Yo puedo como comenzar esta parte de mi intervención hablando un poco de lo que sí existe, porque lo que existe es una base para cuestionar, no está escrito en piedra. Creo que el ejemplo que nos han dado los movimientos que empujan los cambios dan cuenta de que es posible cambiar y modificar normas, prácticas. Entonces, bueno, cuando hablamos de reparación integral del daño, como decía, implica mucho más que castigar al agresor, y esto con una mirada punitivista, porque lo que realmente se busca es restituir los derechos de las víctimas, los derechos lesionados, y implica también atender las consecuencias o las afectaciones que esas violencias generaron. Y hablo no solo de las afectaciones emocionales o físicas, hay muchísimas otras que interpelan los otros ámbitos en el que se desenvuelve o en el que nos podemos desenvolver. Aquí voy a hablar de la Ley General de Víctimas, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia, porque establecen como parámetros o dan parámetros para abordar la reparación integral. También mencionar que existe toda una o elementos que vienen de la Corte Interamericana, por ejemplo, de Derechos Humanos, sentencias que establecen cómo debe ser una reparación integral. Entonces, una primer medida que se considera como parte de la reparación integral del daño tiene que ver con la restitución. Son medidas de restitución y atención individual. ¿Y qué implica, por ejemplo, en el caso de los estudiantes? Pues garantizar que la víctima continúe con sus estudios, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la medida consiste en cambiarla de grupo o cambiarla de unidad o cambiarla de división? ¿Realmente eso es una medida adecuada? ¿Realmente eso está atendiendo el daño causado o se está revictimizando, ¿no? Eso sería un primer punto. Lo otro dentro de estas medidas está el brindar atención psicológica, médica y jurídica gratuita, dentro y fuera de la universidad, o fuera de la universidad en caso de que decida denunciar, ¿no? Y también eso cuestiona los alcances de la propia universidad, ¿no? ¿Hasta dónde puede brindar ese acompañamiento, por ejemplo, en el caso jurídico, ¿no? Pensando en que es una unidad, por lo que decían, pequeña, para un mundo, que es la UAM con diferentes unidades, ¿no? Y creo que esto también hay que pensarlo porque la ley establece el de reconocer públicamente la condición de víctima y asegurar que no haya represalias ni revictimización. Y yo creo que nuevamente pasa por considerar lo que la compañera, el compañero o compañere considera como lo más pertinente. Entonces creo que cuando hablamos de reparación es como algo muy sensible, porque en ánimo de cumplir con la legislación o de acompañar podemos generar nuevos daños, ¿no? La siguiente medida tiene que ver con la compensación y la reparación simbólica, que consiste generalmente o posiblemente en ofrecer becas, apoyos económicos, si hubo una afectación académica o incluso laboral, pensando en que el personal administrativo o académico también forma parte de esta población que puede ser víctima de algún tipo de violencia de género. Pensando no quiero retomar el paro como el punto de análisis, pero sí considero que es necesario tomar en cuenta que la compensación implica medidas simbólicas. ¿Cuáles son estas medidas simbólicas? Disculpas públicas, por ejemplo, memoriales, ¿no? No sé,
en el ámbito más de litigio de los derechos humanos en otros espacios, consiste en poner el nombre de una sala a un movimiento, por ejemplo, o esos son, o sea, algo, y tienen como, la intención es que, lo que decía Merarit, que no se olvide que eso pasó y que no queremos que se vuelva a repetir, ¿no? También implementar procesos de justicia restaurativa siempre y cuando la víctima lo acepte y conozca las consecuencias. Y creo que es muy revelador porque implica siempre el diálogo con las víctimas. También existen medidas de satisfacción y garantías de no repetición, que son la sanción al agresor, de acuerdo a los reglamentos y protocolos. Y creo que uno de los que creo que ya la UAM lo estaba haciendo es la capacitación al personal docente, administrativo, directivo, en perspectiva de género y derechos humanos, por ejemplo. Y evaluar y actualizar los protocolos, que también es algo que la UAM está como en este momento impulsando de manera constante. Y el promover la cultura de igualdad, respeto y cuidado. ¿Cómo se hace esto? A través de campañas, talleres, programas educativos. Y por último, la participación de la comunidad universitaria. Cuando empecé a charlar con la doctora Merarit, señalé que la violencia hacia una compañera, compañere, no podemos verla como algo personal individualizado. Afecta siempre a la comunidad universitaria y por tanto las medidas de reparación también deben de tener esta perspectiva. Sí, resarcir el daño a la persona directamente afectada, pero siempre considerando que hay un daño más amplio y que tiene que ver con cómo lo vivió la comunidad universitaria. Y bueno, en este caso es importante que se fomente la participación de la comunidad estudiantil, de los maestros, las maestras, de todo el personal y que se generen los comités de seguimiento y que se mantenga este diálogo constante. Entonces, yo pondría eso, que sí existen parámetros, pero cada parámetro tiene que observarse a la luz de los contextos específicos y también de las víctimas. Y que creo que ese es un gran reto y que puede generar también conflictos. Pues ya tenemos el aviso del 1:15 para la hora, así que se la voy a poner complicada a la doctora Merarit. Considerando todo lo que se ha venido vertiendo en esta conversación, pues no podemos dejar de lado el elefante blanco en la sala, ¿no? Que es, ¿qué hacemos con los hombres en todo este tema de la violencia por razones de género? Porque parece que es un tema de mujeres, que otra vez ahí vienen las feministas con sus asuntos, pero como si a ellos no les tocara y como si no tuvieran alguna responsabilidad. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿qué pendientes tenemos que atender en relación con el trabajo con hombres de la comunidad universitaria para que también sean parte de este cambio que se está promoviendo en relación con la violencia por razones de género? Le voy a pedir, doctora, que sea súper breve para que podamos abrir una rondita de comentarios al final. Gracias. Bueno, voy a ser breve, porque además es una pregunta así que yo digo siempre, la tenemos que atender, es verdad. Incorporarlos a los procesos de concientización de qué es el género. El género no es género no es igual a mujeres. El género es una categoría que nos permite justamente entender las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres y entre los seres humanos y las personas, ¿no? Y por eso esto implica también el reconocimiento a las diversidades y el reconocimiento a la propia disidencia de la normativa de género. Entonces, me parece que
se conecta mucho con lo que hablábamos, con un poco de nuestros compromisos éticos y políticos como docentes, pues no solo con nuestros estudiantes, como hablar de estas temáticas, hacerlas visibles e identificar cuáles son los posicionamientos en los que se encuentran frente a la problemática, no posicionamientos solamente como individuales, sino justamente como colectivos, como sociedad, ¿no? Como tejido social, etcétera, etcétera. Entonces creo que pues la labor de generar también procesos de información, qué son los estereotipos, cosas así tan básicas, ¿no? ¿Qué son los estereotipos? ¿Qué son los roles? ¿Cómo estos estereotipos o roles pueden producir desigualdad, exclusión hacia las mujeres, hacia las disidencias y cómo también afectan a los procesos de construcción de masculinidades, ¿no? O sea, ¿qué significa la masculinidad hegemónica? ¿Qué significa el machismo? ¿Qué significa un sistema patriarcal? Creo que es fundamental como seguir hablando de estas temáticas. Yo festejo mucho que hayan llegado estudiantes porque hace rato no teníamos, ¿no? Porque pues son en realidad, ¿no? Como con quienes tendríamos que dialogar sobre estos temas. Y con los compañeros, yo creo que fundamentalmente pues hablar también de qué son los estereotipos, qué es el género y demás, ¿no? Poder como seguir generando estas campañas de sensibilización, estos cursos y demás, pero sobre todo también creo que es importante pues romper los pactos patriarcales dentro de la universidad. O sea, y esto es como difícil de explicar, pero voy a ser breve, lo prometo, no solo entre hombres, sino nosotras, como hacer evidente cuando hay manifestaciones que son misóginas, machistas, que caen en cuestiones de violencia normalizada con los compañeros. Esto es difícil porque hay muchas reacciones ante ello, pero creo que es importante seguir rompiendo los silencios o seguir haciendo evidente la normalización, o sea, como esto que pensabas que es normal, no lo es, ¿no? Y cómo afecta pues a la comunicación pues también con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Ya. ¡Wow! Rapidísima. Pues para concluir, me gustaría saber si alguien en el auditorio tiene algún comentario, alguna pregunta para nuestras invitadas. O si tenemos algo en redes sociales, no me he fijado yo. Sí, adelante, por favor. Gracias, buen día. Me gustaría saber su opinión sobre… Me da la impresión que las universidades van un poco tarde, por ejemplo, en cuanto a los planes de estudio, la currícula, en estos temas de incluir igualdad de género, perspectiva de género. Pareciera que también hay una formación todavía androcéntrica, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión de cómo ven en el caso de la UAM que va en esto. O sea, sí se están planteando ya como cambios desde la currícula para que también pues haya egresados ya que tengan una perspectiva de género o en esta materia. Entonces me gustaría saber su opinión, por favor. Gracias. Pero en general todo lo que dialogan, pues realmente es necesario, porque sí existe ¿cómo decirlo? No, es que en conclusión, en otra cuestión, sí me hubiera encantado escuchar su plática desde un inicio, porque es muy necesario. La concientización siempre va a ser necesaria para la deconstrucción. Entonces nada más es eso, ya, ahora sí ya nos podemos ir. Sí, pero sí es muy necesario, completamente. Primero, fue una plática muy interesante, la verdad. Y bueno, yo soy de nuevo ingreso, entonces me interesaría saber más o menos de esos protocolos,
cada cuánto los estarían como actualizando, mejorando. Como alumna, ¿cómo puedo dar como una participación más activa a esos cambios de protocolo? Y bueno, creo que sería eso. Gracias. Pues bueno, en relación a la primera pregunta, yo lo retomaría desde que existe una responsabilidad del Estado mexicano hacia todo el sistema educativo de generar planes y programas de estudio incluyentes. Entonces, forma parte de la política educativa nacional. Ahora, en mi caso, pues yo estoy en el doctorado de estudios feministas y justo estos temas son el eje central de los planes, programas de estudio, de nuestros trabajos de investigación. Entonces, puedo decir que desde el doctorado está presente, ¿no? Y que tiene que ver con la línea de investigación y, bueno, eso es lo que yo puedo como responder a la pregunta. Sobre lo que comentaba la compañere, bueno, las expertas en el procedimiento, los tiempos están aquí y que yo creo que es muy importante lo que tú dices, que también existe el interés de la comunidad universitaria por involucrarse en los temas, porque de este lado puede haber como mucha intención, pero a veces el eco en los estudiantes puede no estar tan presente. Entonces, creo que eso también, y eso implica también asumir la responsabilidad para generar espacios libres de violencia, que es de parte de toda la comunidad universitaria. Gracias. Sí. Híjole, qué fuerte pensar, ¿no?, que las universidades van un poco tarde, y porque realmente creo que en general, en términos institucionales, no solo en la universidad, sino también del Estado, ¿no?, la temática de la violencia por razones de género y las temáticas vinculadas con el género han sido procesos como largos de llevarse a cabo en forma práctica, y me atrevería a decir que también a pensar en términos efectivos, ¿no? O sea, ha sido como un ensayo y error, y creo que la universidad sigue un poco como en este momento de ensayo y error, ¿no? Me parece que en función de los planes y programas, o sea, sí seguimos teniendo una educación androcéntrica, yo creo que hay que seguirlo enunciando como tal y reconociendo, pero en este proceso, por ejemplo, en estos intentos de la transversalización de la perspectiva de género, en esta construcción de metodologías, creo que yo lo mencionaba al inicio, es como justo lo que ahora se está intentando, ¿no?, como que se lleve a cabo. El reto más fuerte pues es que se logre, yo insisto de verdad, no solo en los ámbitos de las ciencias sociales, sino que se logre en todos los ámbitos dentro de los procesos de construcción de conocimiento dentro de la universidad. Sí existe, ¿no? O sea, podemos buscar transversalización de la perspectiva de género, existe la metodología, pero creo que acá el reto es esto, llevarlo a la practicidad, a la conciencia cotidiana, ¿no?, dentro de la docencia. En la UAM existe pues esta metodología de la transversalización y pues sí, por ejemplo, yo doy clases también en el tronco interdivisional y ha sido una temática consecuente. Nos invitan a las profesoras que somos especialistas en género y nos dicen, o sea, qué bibliografía integramos, cómo lo integramos, o sea, claro, pero esta practicidad, yo sí tengo que decirlo, también es una consecuencia a partir del paro, ¿no?, que se empezaron a preocupar como hay que tocar el tema. Antes del paro, ¿no?, era como que cada profesora, si lo consideraba, lo llevaba a cabo, aunque existía el tema de la transversalización ya dentro de la universidad discursivamente, por decirlo así. Entonces, claro, está ahí, pero sigue siendo un reto llevarlo a la práctica. Y por otro lado, bueno, este protocolo único pues se hizo en el 2023 apenas, o sea que es como es el más reciente.
Sin embargo, lo que sí tengo entendido es que hay algunas comisiones, por ejemplo, la propia comisión especializada que existe, pues sigue haciendo como revisiones, ¿no? del protocolo, las formas de aplicación, y yo, ¿no?, me imagino que esto pues está orientado como en algún momento a hacerle ciertos cambios, reformas, ¿no?, para que pueda ser funcional. Y ¿cómo te puedes involucrar? Pues de muchas maneras. Pienso que una podría ser dentro de tu propio salón de clases, identificar cómo tener diálogo con las coordinaciones, cómo también solicitar información del UPAVIG, cómo solicitar incluso, ¿no?, cómo solicitar las temáticas de género a tus profesores. Creo que también es importante que el estudiantado tenga como esta posibilidad de decir, oh, nos gustaría leer algo sobre esto, ¿no? Ser como, tener esta actitud proactiva, ¿no?, de involucrarse también en lo que quiere aprender. Eso me parece que en términos así micropolíticos cotidianos, pero también ubicar a los representantes estudiantiles, ¿no?, para poder como tener diálogo con esos representantes estudiantiles o incluso proponerte como representante estudiantil, ¿no?, dentro del consejo y demás. Entonces, estas son como, hay varias maneras, ¿no?, de hacerse parte de la comunidad. Muchísimas gracias. Pues llegamos safe al final, puntualitas. Solamente agradecerles a la maestra Gloria Guadalupe Flores Ruiz, a la doctora Merarit Viera Alcázar, y también volverles a invitar para que contesten nuestra encuesta de violencia por razones de género y discriminación en la UAM. La pueden encontrar en las redes sociales de la Defensoría, la vamos a tener en la página también. Hasta el 19 de diciembre va a estar abierta. Entonces, pues le daría la palabra a la doctora Marta Torres Falcón para que pues haga la entrega de constancias a nuestras colegas del conversatorio. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por haber resistido estoicamente hasta el final de este conversatorio. Realmente nos da mucho gusto, desde luego, que estén aquí, pero también es una invitación a las personas que se están conectando y también a ustedes mismos, si quieren repasar alguno de los temas que se dan. Las transmisiones en vivo son realmente una gran oportunidad para mantenernos actualizadas. Me decía ahorita una colega que ha seguido todas las jornadas mientras está trabajando. Ella está haciendo sus cosas y de repente deja el trabajo y regresa. Ay, esto ya me la sé, y le adelanta. No le adelanten, mejor escuchen todo el tiempo. Reitero la invitación a contestar la encuesta. Miren, yo quisiera señalar algo que, aunque dijo la doctora Alicia, me gustaría subrayarlo. La encuesta no está dirigida de manera exclusiva a las alumnas. Nos interesa conocer la opinión de las alumnas, pero también de los alumnos. Y nos interesa conocer la opinión de todas las personas que forman parte del personal administrativo. A veces las situaciones de acoso, incluso de violencia, de dificultades para la simple expresión de las ideas pueden ser considerables. Y también nos interesa, desde luego, conocer la opinión de las profesoras, profesores y de órganos personales. El hecho de ser, por ejemplo, bueno, no quiero poner un ejemplo así de preciso, pero el hecho de ser órgano personal, jefe de departamento, director o directora de división, rector o rectora de unidad, secretaria general, ¿es un antídoto para la violencia? Pues como es la rectora, seguro. No, bueno, vamos a ver. Entonces, por eso nos interesa conocer sus respuestas, corran la voz y bueno, pues muchas gracias por haber asistido. Tengo el gusto de darle la constancia que dice: la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, otorga la presente constancia a la maestra Gloria Guadalupe Flores Ruiz
por su participación en el conversatorio Violencia por razones de género durante las jornadas conmemorativas de los 10 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios, llevado a cabo el día 12 de noviembre de 2025. Muchas gracias, Gloria. Y quédate. En la constancia de la doctora Meredith Viera Alcázar. Tú sí tienes alcurnia, ¿verdad? Nombre y apellidos ahí de reconocimiento. Meredith, por favor. Doctora Alicia Saldívar. Y una vez más les voy a pedir si se ponen de pie con sus constancias para poder tomar la foto del evento.